del verso 1 del Hechos capítulo 1, del verso 8 al 11. Vamos a echar un vistazo acá. Hechos capítulo 1, del verso 8 al versículo 11. Y daremos lectura como estamos enseñados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y poder atesorar este mensaje y entenderlo. Este es la primera parte, el primer versículo, el versículo 8. Aquí habla nuestro Señor Jesucristo, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este episodio es bien particular, es especial y denota claramente lo que vamos a graficar hoy día en la palabra. El título del mensaje todavía no se lo voy a dar, porque si no sería prácticamente decirle de qué se trata todo esto, pero vamos a hacer la introducción como primera parte. Va a ser un poquito temático, un poco paso a paso, pero para que usted me entienda muy bien, porque el tiempo es breve. La palabra de Dios es clara y siempre oportuna. Nos enseña a vivir en medio de lo que somos, ¿dónde estamos? Lo que somos nosotros, ¿dónde estamos? En el contexto de en lo que somos, me refiero a nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Lo que nosotros proyectamos a raíz de lo que hemos hecho. Y también desde la contingencia que nos rodea diariamente. Dios nos enseña a vivir desde ese punto de partida. Dios, a través de su palabra, nos enseña cómo afrontarlo, cómo vivirlo y cómo mirar más allá. Teniendo presente que el futuro que Dios tiene para nosotros generalmente no se da de la mano con lo que nosotros proyectamos. Y decirte que el futuro que Dios proyecta es mucho mejor que el que nosotros vemos. Y ahora estamos ante una incertidumbre de todas las cosas. Al parecer la incertidumbre llegó para quedarse. Hay algo cierto, hay algo claro. En este mundo ya no hay certezas, solo hay incertidumbre. En lo económico, en lo social, en la salud, en los estudios. No hay ámbito de nuestra vida que no esté marcado en este tiempo por la incertidumbre. Y créame que la incertidumbre llegó para quedarse. Nosotros durante mucho tiempo, no sé si podéis decir la palabra, gozamos cierto grado de estabilidad en el cual podíamos proyectar nuestra vida 20, 30, 40 años hacia adelante y en 5 años podíamos seguir pensando lo mismo. Si hoy hiciéramos el mismo ejercicio que hacíamos 5, 10 años atrás, nuestra proyección sería bastante diferente, distinta, para nada igual. Por eso la incertidumbre llegó para quedarse. Y en el momento, cuando pasan todas estas cosas, viene la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como dirían en cierto programa de televisión que veíamos mucho, ¿quién podrá ayudarnos?
llega el momento donde la incertidumbre nos deja en un punto donde no vemos más hacia adelante. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar en el día de hoy. Ante múltiples escenarios que florecen, que aparecen, ¿qué hacemos? Moisés estuvo parado frente al Mar Rojo, con un ejército detrás. Vivió uno de los momentos de mayor incertidumbre, porque no fue como lo que predicábamos el día anterior para la muerte de los primogénitos. Dios le habló claramente lo que iba a ocurrir desde un principio. Pero en este caso puntual, vino la incertidumbre, el miedo, el temor, incluso podríamos decir que el horror. También Josué, cuando empezó todo su proceso desde que Moisés partió, vino un proceso de incertidumbre en el pueblo, en el cual hubo un gran lloro y un gran luto por Moisés. Y desde ahí en adelante, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Y también los apóstoles ante la ascensión de Cristo. Creo que todos me acompañaron en la lectura del pasaje. Y la ascensión de Cristo, con la importancia y la trascendencia que tiene nuestro Señor, no es diferente a los dos pasajes que nombré, o a los dos hechos históricos bíblicos que nombré anteriormente. No se escapan. Por eso vamos a pasar a la tercera lámina. Si usted escucha ruido, estamos en una casa, están mis niños en el segundo piso, y probablemente el ruido de la felicidad de los niños, espero que no les estorbe, espero que les sea grato. La respuesta siempre está en la experiencia bíblica. La respuesta siempre eficiente y clara es su palabra. Pero ¿qué nos dice su palabra? Siempre la respuesta ante la incertidumbre, ante momentos críticos, está en su palabra. Y la experiencia bíblica también nos sirve para saber en la forma en que Dios opera, en la forma en que Dios se mueve entre nosotros, en nosotros y en el mundo. Nos sirve para entender, para comprender y para desde ese punto de partida nosotros saber cómo nuestro Dios actúa ante situaciones que a nosotros nos causan gran temor. Su palabra es certera y clara. La palabra de Dios nos hace un llamado. Siempre la palabra hace un llamado a todos nosotros. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. La palabra siempre nos invita a hacer algo, a mirar más allá de nuestra vista, hacia adelante. Nos da un mandamiento, avanzar. Dios siempre nos invita a avanzar, a no quedarnos en el lugar donde estamos, sino que Él nos presenta algo mejor. Como diría nuestro obispo Rodemil Sánchez, él siempre decía esto en su predicación, a no mirar las cosas con nuestros 5 sentidos naturales, sino que ver lo que Dios nos quiere mostrar a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos llama a avanzar, a no quedarnos donde estamos. Más allá que estamos en una contingencia de dolor, Dios nos invita a mirar más allá. Pero avanzar implica varias cosas. Y ese es el desafío que Dios nos pone hoy día. Primero, la respuesta no está en volver atrás, no está en retroceder. Dice en Hebreos 10:38, si usted quiere lo puede buscar en su Biblia, dice, el que retrocediere no agradará mi alma. No está en mirar atrás. Cuando Dios libró a Lot, dice que la mujer miró hacia atrás, ¿y qué pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Murió. ¿Por qué? Porque el ángel ordenó no mirar hacia atrás, no apegarse a lo pasado, sino que mirar siempre hacia adelante, hacia lo que Dios nos ofrece. Y también implica obligatoriamente que las cosas no van a ser como antes. Los 3 pasajes que mostré, o el primer pasaje que leímos y los otros a los que hice referencia, nos muestran que las cosas fueron diferentes. La respuesta bíblica, la respuesta de Dios otorgó
en estos ejemplos bíblicos fue clara: avanza. La respuesta que Dios le dio a estos hombres fue avanzar. A Moisés 14:15, yo lo voy a leer. En Éxodos 14:15 dice lo siguiente. Usted lo puede buscar en su Biblia. Y esa es la capacidad, lo bueno que todavía tenemos nuestras Biblias en nuestras manos y las podemos disfrutar, las podemos leer. Éxodo 14:15 dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dios cambió todo. Donde había la mayor dificultad, nuestro Dios cambió todo el escenario. Porque dijo, marchen, avancen. Por donde iban, sigan derecho. Yo voy a abrir el paso. Cambió todo. Dios tiene esa capacidad de cambiar todo a favor de los que le aman, a favor de los que le buscan, de los que quieren estar con Él, disfrutar su presencia y sobre todo cumplir sus mandamientos. Josué, también Dios le dijo algo importante. A raíz de la muerte de Moisés, Dios también trata con él. En Josué 1, verso 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Quiero que nos detengamos un poco. ¿Cuál es la necesidad que Dios tiene de decirle a Josué que Moisés ha muerto? ¿Será que ellos lo estaban buscando? Ellos querían encontrar su cuerpo, querían volver hacia atrás, como muchos de los judíos o del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Era mejor lo que teníamos en Egipto, deseando mirar hacia atrás cuando Dios dice, avanza. Tal vez ellos querían buscar a Moisés y Dios le dijo, avanza, ya no será igual, ya no será con Moisés, hoy será contigo. Y eso el Señor nos dice hoy. Hoy es con nosotros. No es con los que pasaron. No es que Dios reencarne a los obispos, al obispo Maña, a nuestro obispo Sánchez, y muchos que eran fervientes en la fe, que vuelvan. No. Hoy es nuestro turno. Y Dios va a tratar con nosotros. El mismo caso de los apóstoles. El mirar hacia el cielo. Cuando ellos miran hacia el cielo, después de eso, ¿qué era? ¿Volver al judaísmo? ¿Volver a las redes? Ni el mismo Señor. Él quiso que ellos no quedaran mirando hacia el cielo y esperando que Dios viniera sin hacer nada, sino que Dios les dijo a través de esos hombres que avanzaran, que hicieran lo que Dios les había mandado. Y ellos volvieron al lugar donde Dios les habló y esperaron hasta que la promesa de su Espíritu Santo vino sobre ellos. La respuesta no está en volver a lo que añoramos, a lo pasado. No está la respuesta ahí. La respuesta para ellos, para los apóstoles, no estaba en mirar hacia atrás, en esperar que nuestro Señor Jesucristo volviera a estar con ellos. La respuesta no estaba ahí. La respuesta estaba en hacer lo que Dios les había mandado, con la importancia que tiene Cristo, con la importancia de su ministerio. Ellos no podían quedarse ahí. Ellos tenían que avanzar. Por eso esto no es antojadizo. Estos tres pasajes pasan lo mismo. No tienen que mirar hacia atrás, sino que tienen que mirar hacia adelante. Y eso implica cambio. Eso implica que las cosas no serán de la misma manera. Dios también ocupa los medios para actuar. Para actuar.
para hacer un llamado eficaz, un llamado eficiente, un llamado que permita que el hombre llegue a la salvación. Por eso en el caso de los apóstoles fue distinto. Ya el llamado no solamente era a su pueblo, por donde debían empezar por Jerusalén, pero su llamado era para todo el mundo. Ya no era solamente a los que tenían cierta sangre, a los que tenían cierto linaje, sino que era para todos, para lo que el Señor llamare, para los que quisieran estar con Él. Como dice el etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada lo impide, porque Dios abrió una puerta para todos. Y lo que antes era solo para algunos, se hizo universal. Pero el cambio tiene sus procesos, tiene sus fases. Primero estamos en una línea de preocupación donde nuestro nivel de confianza sigue siendo alto porque presentimos que algo viene, ¿no es cierto? Después viene el miedo, entramos en un poco de shock porque vemos que las cosas, nuestra incertidumbre, y estamos en una resistencia. Después viene la aceptación racional de que efectivamente lo pasado no va a volver. Y empezamos en la tristeza. Estamos en un estado de frustración. Después viene la aceptación emocional de lo que pasó. Ya, hay que pararse, hay que levantarse. Y nuestro nivel de confianza vuelve a subir. Después viene la apertura al cambio. Y después nos integramos a ese cambio. Eso le pasó a ellos. ¿O no fue lo que le pasó a Pedro? Hay un pasaje cuando Pedro visita a los gentiles y dice que Dios le muestra una revelación. Y ve reptiles y animales que comúnmente los judíos no podían comer bajando a través de un lienzo. Y el Espíritu le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro responde, cosa inmunda jamás ha entrado en mi boca. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y él se dio cuenta que a través de esto y a través de la manifestación del Espíritu posterior a su visión, que Dios no hacía acepción de personas. Él entendió, él vivió ese proceso de cambio. Él no estaba conforme, él no estaba a gusto, pero entendió, lo aceptó y se adaptó. Para ellos fue algo fuerte, para ellos fue algo difícil, no fue fácil. Estaba la circuncisión de por medio, todo un mundo de tradiciones y de mandamientos para ellos, los cuales para los gentiles se aplicaron muy poco, para nosotros. Pero ¿qué pasa? Y pese a todos nuestros temores, cuando Dios nos pone un escenario de cambio, nos pide y nos muestra muchas cosas. Por eso yo pido que confiemos, que estemos alegres, pese a la tristeza que hay, y seamos empáticos. Pero Dios nos pide esto. Dios nos pide renunciar a la comodidad. ¿Qué dice en Romanos 12:2? Vamos a hacer alguna cita. En Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos. Dios siempre, y la iglesia, y nosotros, los creyentes, siempre debemos ir un paso hacia adelante. No nos conformemos a este siglo. Nos conformamos. Pensamos que la seguridad que Dios nos ofrece está asociada a una comodidad. Como dice, en paz dormiré y así mismo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿No es cierto? Eso está en el Salmo 4:8. Nos confundimos. Pensamos que el Dios de nuestra seguridad es el Dios de nuestra comodidad. Y no es así. Dios nos invita a movernos, a no estar cómodos con las cosas que están pasando, a hacernos cargo. Los que no avanzan siempre están expuestos a caer, porque nuestro Dios es un Dios de movimiento, un Dios de vida, un evangelio que llama siempre a que las aguas se estén moviendo, a que la relación con nuestro Dios sea fluida, sea constante, sea permanente.
El caso del rey David. ¿Qué pasó cuando David dijo, ya llegué a Jerusalén, el rey no sale a combatir? Un varón conforme al corazón de Dios se expuso al pecado. Porque mientras todos estaban combatiendo, él vio a la mujer del siervo Urías. Como dice un pastor, dice que el ocio trae el pecado. Porque Dios dice, avanza. Nos dice que Él nos capacitará y no estaremos solos. Eso Dios le dice a Josué. Yo estaré contigo, esfuérzate, sé valiente. Donde tú, nadie te podrá hacer frente. Y también nos dice que llegaremos a ser capaces. Dios nos da un voto de confianza. Si usted piensa que no es capaz y Dios le puso un don, le dio una tarea, es porque es capaz. Y si no te sientes capaz, Dios te va a capacitar para que lo seas. ¿Qué dice en Juan 14:12? Dice lo siguiente. Y dijo también, al que le había convidado. No es esta cita. Me equivoqué de cita, pero es la cita que dice lo siguiente. Y vosotros haréis mayores cosas de las que yo he hecho. Ah, sí, es Juan. Es Juan. Es Juan. Estaba leyendo en Lucas. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Dios confía en nosotros y nos está dando una tarea de avanzar. Cuando Dios dice que tienes que ser pilar, cuando Dios te dice ven y sígueme, es porque eres capaz. Dios pone un voto de confianza en nosotros. Muchos de los que estamos escuchando, Dios le ha dado una palabra de que tienen que ser pilar de sus casas, pilar en su familia. Y si Dios se lo ha dicho es porque pueden serlo. Nuestro Dios es verdadero. Nuestro Dios no se equivoca. En nuestro Dios no abunda la mentira, sino que es un Dios de verdad. Pero así como Dios también nos dice que avancemos, que miremos hacia adelante, que hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ante esta incertidumbre, también hay cosas que no cambian. Hay cosas que permanecen. Su palabra no cambia. Siempre debemos volver a ella cuando perdemos el rumbo, porque su palabra no cambia. Esta es la senda antigua. Iglesia querida, hermano amado, esta es la senda antigua. No nuestras costumbres, no nuestra cultura cristiana, sino la palabra de Dios. La forma en que buscamos a Dios, la relación personal que debemos tener con Él no cambia. Y lo que Él quiere tener con nosotros no cambia. Mediante la lectura, la oración, el cumplir sus mandamientos, eso no cambia. Eso sigue estando en pie. Dios cambió la forma de actuar en medio del pueblo. Trató con un pueblo esclavo, lo transformó en un pueblo libre que vagó por el desierto. Después fue distinto, pero trató con Josué de la misma manera que trató con Moisés. ¿Cuál fue la diferencia? Que de ser un pueblo que vagó en el desierto y a raíz de la contingencia peleó contra muchos enemigos, se transformó en un pueblo que peleó, que conquistó, en un pueblo libre de guerreros y personas capaces de conquistar lo que Dios les había prometido. Ciertamente la respuesta para Moisés, Josué y los apóstoles fue avanzar no por ellos, sino porque Dios lo quiso y su poder se lo mostró y lo confirmó. No fue antojadizo, no fue algo, ¿sabes qué? Avancemos, hagamos algo distinto. Dios lo hizo. Dios lo hizo diferente. Nuestro Señor Jesús no cambia y sus promesas son verdaderas. Esas cosas no cambian.
Esas cosas siempre están ahí. Pero desde esa base, Dios nos dice, avanza. La respuesta no está en el pasado. La respuesta no está en mirar atrás. La respuesta no está en cómo lo hacían los demás. La respuesta es como Dios lo quiere hacer contigo. Dios quiere una iglesia que no se estanque en la contingencia. La iglesia no puede ser reactiva. La iglesia no puede, como me decía un amigo, ahora todos los versículos, toda la palabra habla del coronavirus. No es así. Puede que sí, algo, una parte, si estamos en principio de dolores. Han venido muchas plagas a este mundo. Han pasado pandemias durante siglos. Y Dios nos advierte cómo actuar cuando vengan estos procesos. Efectivamente, hay cosas que son contingentes, pero la contingencia no nos puede sacar de la mirada hacia adelante que Dios nos propone. Dios actuó muchas veces en contingencia, nuestro Señor. Alguien me ha tocado. Cuando Dios obraba en sanidad, cuando alguien le pedía ir a hacer sanidad, era algo contingente. Y Dios estaba ahí, pero en su enseñanza nunca se quedaba ahí. Siempre les daba una mirada de futuro, una mirada de avanzar hacia lo porvenir, hacia lo que Dios quería hacer con ellos en forma personal. También el tener nuestra mirada hacia adelante nos sirve para empatizar con quienes lo están pasando mal, porque nosotros tenemos la tranquilidad de que Dios es con nosotros y de que Él vela por nuestro futuro. Eso nos sirve para contagiar y embriagar de esas cosas al que sufre. Por eso su mirada cautivaba, porque estaba llena de futuro, llena de lo que nosotros íbamos a hacer en su nombre. Nuestra fe hoy está en la balanza. ¿Y qué nos dice la Escritura? El Señor sabía que momentos así vendrían. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y a Pedro qué le dijo? El enemigo me ha pedido para zarandearte, pero yo ruego al Padre que tu fe no te falte. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde. Frases como, y que hoy las entendí, y espero que la persona lo esté escuchando. Cuando mi abuelo le dijo hasta a mi tía, ponle rueda a tu fe. ¿Qué le quiso decir? Avanza. Entra en movimiento. No te quedes estancada. No mires lo que está pasando. Ve más allá. Ve lo que yo te ofrezco. Es sinónimo de movimiento. Es sinónimo de algo nuevo. ¿En qué lugar estás tú? ¿En qué lugar te encuentras? ¿En qué lugar te encuentras en este momento? ¿En qué fase del cambio te encuentras? ¿Presintiéndolo? ¿Estás en un temor profundo, en una resistencia plena? ¿Te estás adaptando? En el lugar que te encuentres hoy, en la situación que te encuentres, Dios te dice, avanza. Avanza. Míralo a Él. Esa es la respuesta que nos da la Escritura. En el penúltimo versículo de la Escritura, la iglesia dice, ven, Señor Jesús. Esa es la esperanza que tenemos de encontrarnos con Él. Pero también Dios ha puesto dones, Dios ha puesto ministerio, Dios ha puesto trabajo en tus manos, Dios ha puesto herramientas, Dios ha puesto cosas tremendas en nosotros y una gran responsabilidad como la que estamos viviendo hoy. Dios te dice, avanza, toma lo que yo te he dado y haz mi palabra. Hazla en tu familia,
hazla con tus amigos, hazla con tu grupo cercano. No dejes que esta pandemia te deje quieto, que te deje en un pasillo de temor, de miedo, sino que hace lo que yo te mando. Avanza. Y esto no significa no respetar la autoridad, no significa que nos reunamos, significa que uses los medios que Dios te ha dado para predicar, para hablar, para moverte, para mover el agua, para que donde estés produzcas un impacto en quienes están cerca de ti, porque Dios te dice avanza. No solamente a nosotros en forma individual, sino a la iglesia. También tenemos que avanzar, sin miedo. Eso va a implicar cambio. Pero pidámosle al Señor en forma genuina, para que Él nos diga qué cosas debemos desechar, qué cosas debemos dejar de mirar, qué cosas debemos dejar de ver. El Señor hoy te dice avanza, avanza. No mires atrás. La respuesta no está en Moisés. Incluso estos hombres dijeron, la respuesta no está en mirar a Cristo, el que se va, sino está en hacer su voluntad y esperar al que va a volver en gloria. Esta es su palabra el día de hoy. El Señor te invita en el lugar que tú te encuentras hoy a meditar, a recapacitar y pensar en qué lugar te encuentras. Que la contingencia, que esta enfermedad, que esta pandemia no te arrebate la fe, que no te falte, que no se agote, que al contrario que abunde y sirva para ministrar a otros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Esta es su palabra el día de hoy. Ciertamente su palabra siempre dice avanza. Una mujer como Débora que le dijo a un varón, levántate, Barak. Dios no se queda. Dios no está con los que están en el mismo lugar, en el mismo sitio. Los que esperan. Esperamos en Jehová, sí. Pero los que hacen su voluntad, los que avanzan, los que hacen lo que Dios les manda, avanzan. Y crecen. Y prosperan. Y Dios será con ellos. No es la comodidad. Porque el Evangelio no es comodidad. Por eso muchos se fueron. Muchos abandonaron al Señor. Y el Señor se dolió y les dijo, ¿acaso vosotros también queréis iros? ¿Me quieren dejar solo? Váyanse. Y un hombre como Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? En el lugar que te encuentres, yo te invito a orar y te invito a ponerte en las manos de Dios. Lo que tú eres, con defectos, con errores que todos tenemos. Pero a decir, mi vida está en tus manos, Padre. En esta hora te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, por este mensaje que nos invita a mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, sino a mirar con tus ojos lo que tú nos quieres mostrar hacia adelante, a una generación que tiene sed de ti, a una generación que tiene mucho que hacer, pero también a personas que han vivido y una generación que ha sufrido también mucho. Nuestros padres han vivido muchas cosas y también para ellos es esta palabra de avanzar. Oh Señor, yo te pido que tú puedas llegar a cada hogar, a cada persona que escucha este mensaje hoy, puedas tocar su vida, que tu Espíritu Santo pueda penetrar en la vida de cada uno de ellos y llenarlos de tu presencia, que esa flama vuelva a encender y que el temor no te aparte de Dios, que tu fe vuelva a encenderse como una llama que alumbra y que brilla para todos nosotros. Yo te pido, Padre, en esta hora, que la bendición tuya sea con cada uno de nosotros. Bendícenos, guárdanos y protégenos. Y que tu palabra que nos invita a avanzar entre en la vida de cada uno de nosotros. Te pido todos estos favores, oh Dios, a través de nuestro Señor Jesús. Amén.